Hola, buenas tardes. Seguimos con nuestro estudio, nuestra reflexión sobre el Evangelio de Lucas. Seguimos adelante. Y seguimos adelante después de haber visto y leído y considerado algunos aspectos. De los muchos que hay, solo hemos considerado algunos en la transfiguración del Señor. Vamos a seguir y encontramos aquí un texto impresionante. Impresionante porque nos enseña algunas cositas que forman parte también de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia. Dice el texto que Lucas 9, a partir del versículo 37, que al día siguiente, cuando bajaron del monte, recordad que estaban, hubo aquella escena preciosa de la transfiguración, mucha gente salió al encuentro de Jesús. Dice que de pronto un hombre de entre la gente gritó: «Maestro, por favor, mira a mi hijo, que es el único que tengo. Y un espíritu maligno se apodera de él». Y de repente comienza a gritar. Luego lo zarandea con violencia, haciéndole echar espuma por la boca. Y una vez que lo ha destrozado, a duras penas se aparta de él. He rogado a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús exclamó: «Gente incrédula y perversa, ¿hasta cuándo habré de estar con vosotros y soportaros? Trae aquí a tu hijo». Cuando el muchacho se acercaba a Jesús, el demonio lo derribó al suelo y le hizo retorcerse. Jesús entonces increpó al espíritu impuro, curó al muchacho y lo devolvió a su padre. Y todos se quedaron atónitos al comprobar la grandeza de Dios. Es impresionante por el contraste que aparece entre dos situaciones, pero sobre todo por la expresión de angustia de aquel padre por la situación que está viviendo su único hijo, que hemos de reconocer por la sintomatología que nos presenta el evangelista, que debía ser un epiléptico y debía de sufrir de cuando en cuando ataques epilépticos. Y no hace falta recordar, como ya lo sabéis todos vosotros, de la mentalidad de entonces, que una enfermedad era igual a un espíritu maligno que se apoderaba de la persona, o que una enfermedad era consecuencia de un pecado. Esa situación se vivía de tal manera que por eso la importancia que tiene en el Evangelio las curaciones que hace Jesús es porque libera del mundo sin Dios para incorporar a la persona al mundo de Dios, es decir, al reino de los cielos. El Padre afirma que después, y esto es interesante, de rogar a los discípulos de Jesús que lo curasen, estos no habían podido hacerlo. Después de que aquel padre de familia acude a los discípulos de Jesús y le expresan lo que él está expresando en este momento a Jesús, los discípulos no pueden curarlo. El contraste es que Jesús, después de una radiante experiencia que tiene en el ámbito celestial, cuando baja,
se encuentra con la cruda y dura realidad. Antes la montaña, ahora el valle. Antes un lugar santo, precioso. Ahora se encuentra Jesús donde está el mar. Antes el Señor Jesús con Moisés y Elías, que como dijimos ya en el estudio de la semana pasada, significa la ley y los profetas. Ahora Jesús se encuentra con gente normal, con gente que sufre, con gente que está en el ambiente de la, diríamos, entre comillas, normalidad diaria. Pero lo peor, lo que más choca este pasaje, es que ni los discípulos de Jesús pueden dar solución al problema. Y como no pueden dar solución al problema, a mí me impresiona cuando dice que les ruega, les pide, les solicita a los discípulos que les solucione el problema y que cure a su hijo. Ellos no pueden. Y el Padre lo que hace, me imagino, en una situación desesperada, de todos los que hemos sido y somos padres, sabemos que cuando nuestros hijos están enfermos, están pasándolo mal, incluso con enfermedades graves, acudimos. Pero acudimos y deberíamos acudir siempre, precisamente a aquel a quien puede curar a su hijo, aquel que tiene poder para curar a su hijo. Y aquel padre así lo hace. Esto tiene una enseñanza muy importante, porque a veces nosotros acudimos donde no hay certeza de solución. Acudimos y damos el rodeo. El otro día, hablando con una persona de una tradición católica profunda, pero sin conocimiento de la Biblia, me decía, no, yo le rezo a los santos, le rezo a la Virgen, porque así ellos ponen mi oración, mi ruego, delante de Dios. Y yo le decía, oye, ¿por qué no vas directamente al Señor? Porque Él ha puesto un único mediador de Dios y de los hombres, dice Pablo, que es Jesucristo. Acude a Él. Yo recuerdo, no sé si alguna vez he explicado esta anécdota, que en cierta ocasión, como algunos de vosotros sabéis, yo he sido religioso agustino, y en cierta ocasión le pregunté a aquel que estaba nombrado como mi director espiritual, le pregunté, oye, te voy a hacer una pregunta. Si yo estoy aquí y le rezo a la Virgen, y tú estás 4, 5, 6 o 7 habitaciones más allá, y le rezas también a la Virgen, ¿a quién va a escuchar? ¿A ti o a mí? No me contestó. No supo qué decir. Y es que en el fondo nosotros nos equivocamos cuando buscamos medios humanos, medios prácticos, medios incluso, lo voy a decir, basados en una ley que está en el Antiguo Testamento y que siempre hay que ver a la luz del Nuevo Testamento. Y buscamos por medios de cosas que realmente no tienen valor religioso alguno y que nos desenfocan totalmente de a quién debemos de acudir. Hemos de acudir a Dios directamente, a través de Jesucristo, claro, pero es el único mediador.
es el único mediador. Pero siguiendo con este precioso pasaje, hay una expresión que es preciosa. Dice así: por favor, una actitud de ruego, mira, ve, observa a mi hijo. Aquel hombre buscaba que Jesús prestase atención a la situación que estaba viviendo su hijo. Porque mirar, ver, observar, es atender, es estar atentos a la situación que estaba sufriendo aquel padre. Y aquel padre se lo pide: estate atento, Jesús, observa, mira lo que me está sucediendo. Es que además, para Jesús, mirar y compadecerse es algo que está totalmente unido. Cuando Jesús mira, siempre mira para compadecerse. ¿Os acordáis de aquella frase que dice, que cita Juan? No he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Por lo tanto, cuando Jesús mira a alguien, siempre lo hace con una visión salvadora, nunca condenatoria. Y eso tenemos que tenerlo grabado en nuestro corazón. Tenemos que grabado de tal manera que cuando dice la Escritura Jesús vio, Jesús mira, Jesús ve, podemos decir Jesús se compadece, a Jesús se le conmueven las entrañas, Jesús tiene misericordia, porque está unido. La mirada de Jesús siempre, porque nunca es condenatoria. ¿Os acordáis de la mujer encontrada en flagrante adulterio? ¿Qué hace Jesús? Mira a la mujer y mira a los que tiene a su alrededor y no la condena. ¿Por qué? Porque es que además hay un detalle que creo interesante. No podemos nosotros mirar a nadie y quedar indiferente ante las situaciones que viven muchas personas. Es cierto. Como cristianos, como seguidores de Cristo, como personas que realmente queremos vivir la experiencia de Jesús en nuestra vida, mirar a la gente es siempre mirar con ojos misericordiosos y nunca con ojos condenatorios. Pero el texto sigue. Y yo me pregunto, ¿por qué fracasan los discípulos? Si los discípulos, el Señor, hacía unos momentos les había dicho, unos días, ir y curar enfermos, etcétera, etcétera, y ahora que tienen la ocasión de hacerlo, no lo hacen. Habían tenido éxito en las curaciones. En Lucas 9, del 1 en adelante, lo podemos recordar, que el Señor los envía en misión de los 12, reúne a los 12 y les dice expulsar toda clase de demonios y curar todo tipo de enfermedades. Pero en ese momento no pueden hacerlo. ¿Por qué? Yo creo, estoy convencido, que hay una respuesta. Porque sin oración no hay respuesta positiva, ni acción poderosa, ni ventana abierta en la que el Señor pueda actuar con su poder en nosotros para los demás. ¿Por qué la oración? La verdadera oración siempre llega al corazón de Dios. Y aparece una expresión chocante, impactante de parte de Jesús. Es que es tremenda. Jesús exclamó: gente incrédula y perversa, gente que no tiene fe y gente que está alejada de Dios. ¿Hasta cuándo habré de estar con vosotros y soportaros? E inmediatamente dice: trae aquí a tu hijo.
Es impresionante. Si nos pusiéramos realmente en aquella mentalidad y en aquella expresión. Es chocante porque nos está diciendo, ¿hasta cuándo os he de soportar? ¿Hasta cuándo os he de aguantar? ¿Hasta cuándo he de cargar con vosotros? Es una expresión dura, porque claro, en el fondo también Jesús sufre el cambio que hay desde lo que ha vivido en lo más alto, en el monte, con la transfiguración, con lo que hay en la realidad de la tierra. Poner los pies en el suelo. Sin dejar de vivir las cosas del Señor, hemos de también reconocer que tenemos los pies en el suelo. Y hay una sensación, al menos a mí la impresión que me da, de frustración en Jesús. Frustración, como acabo de decir, por falta de fe de sus más próximos. No está hablando de falta de fe del Padre, está hablando de falta de fe de parte de sus discípulos. Además, falta de fe porque es que no entendían nada. Pero Jesús continúa, porque su fe en Dios es inquebrantable y continúa su ministerio, aunque fue incomprendido, aunque no le hacían caso, aunque tuvo que tener, y de verdad lo digo, que a veces todas las personas que estamos sirviendo al Señor de corazón nos duele cuando vemos, o como Jesús vio, como sus discípulos no habían entendido nada y su vida era completamente diferente a lo que él quería. Además, creo que es muy natural que después de su experiencia en el monte, su experiencia cuando baja del monte, fue bastante traumática. Desde la soledad relativa, pero soledad en la presencia, en el goce, en la estada que tenía en un lugar precioso, abajo, al valle, completamente diferente. Del cielo a la tierra, como he dicho antes. Este pasaje nos habla precisamente de eso, del cielo a la tierra. Y la reacción de Jesús, que es tremendamente interesante, realista, y que nos está enseñando y nos enseña muchas cosas que a veces nos pasan a nosotros. Y es por eso que Él mismo nos comprende. Y nosotros tampoco debemos de tener ningún problema cuando por nuestra irresponsabilidad no hacemos aquello que el Señor nos pide. Cuando por nuestra espiritualidad no responde al llamamiento del Señor. Cuando realmente estamos en situación muy baja y el Señor a veces puede decir, pero no os estoy dando todo, no tenéis mi palabra, no tenéis una iglesia, no tenéis posibilidad de escuchar la palabra del Señor y ser instruido. Y muchas veces nosotros somos aquellos que nos olvidamos del poder que el Señor nos da. Pero sigamos. El Señor se acerca a Jesús y reacciona peleando ante lo que se iba a suceder. Fijaos que el Señor increpa al espíritu impuro, increpa a aquel. Yo siempre digo, es una expresión un poco curiosa, ¿no? Realmente, hechos a imagen de Dios, en teoría, todos
los seres humanos tienen esa chispa de bondad. El problema de los seres humanos, y entender lo que quiero decir, es ese diablillo que tenemos nosotros y que nos hace comportarnos de esa manera, muchas veces en contra de la voluntad de Dios. El muchacho se acerca, el padre lo trae y Jesús lo sana. Y la reacción es como siempre. Todos quedaron atónitos al comprobar la grandeza de Dios. Porque Jesús, como en otras ocasiones ya hemos dicho, tiene en sí mismo el poder de Dios. Porque la experiencia que vive de Dios, el Espíritu Santo, que desde el bautismo habita en él de forma poderosa, es la que hace que él, por amor a su Padre, a nuestro Padre, porque es el Hijo amado del Padre, lo que hace es para la gloria de Dios. Y por eso dice el texto, quedaron atónitos al comprobar la grandeza de Dios, como en Jesús se manifiesta la grandeza del Señor. Y acaba este pasaje. Quiero leerlo porque es interesante. En el versículo 43 al 45, que está unido a lo que sigue después. Dice, y todos se quedaron, 43, atónitos al comprobar la grandeza de Dios. Mientras todos seguían admirados por lo que Jesús había hecho, Él dice a sus discípulos, escuchadme bien. Y esto es una cosa que va dirigida a cada uno de nosotros. Y no olvidéis esto. El Hijo del Hombre está a punto de ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos, los discípulos, no comprendieron lo que les decía. No solamente habían fallado en su fe, en la oración, sino que además no comprendían lo que les decía. Todo, dice el texto, les resultaba enigmático, de modo que no lo entendían. Y hay una reacción, una actitud cobarde, y tampoco se atrevían a pedirle una explicación. Los discípulos se quedan en una situación postrada. Se habían dado cuenta que lo que el Señor les estaba enseñando precisamente era su falta de fe, su falta de oración, su falta de entrega. Estaba enseñando que hay que seguir creyendo continuamente y confiando en el Señor para vivir una vida de entrega y de servicio a los demás plenamente satisfactoria. Hermanos y hermanas, espero que nunca en nuestra vida el Señor nos tenga que decir, gente incrédula y perversa, ¿hasta cuándo habré de estar con vosotros y soportaros? Porque querrá decir que nuestra fe, nuestra oración y nuestra entrega al Señor es deficiente y el Señor pide una entrega total y una confianza en Él, siempre, continuamente. Y entonces sí, que podremos, como discípulos suyos, hacer hechos portentosos para su gloria, nunca para la nuestra. Que el Señor nos bendiga esta tarde. Amén.